buenos días a todos, muchas gracias por venir, gracias a los que están virtual, que todavía no los veo, pero seguramente después, cuando se abran las cámaras, vamos a poder charlar un rato. Esto va a ser una maratón contrarreloj, porque poner en 6 años de trabajo una presentación de 50 minutos fue bastante difícil, pero bueno, espero que para los que nunca hayan escuchado nada, se entienda bastante bien, y para los que ya me han escuchado 100 veces o quizás más, sirve para afianzar algunas cosas o sacarse algunas dudas. Así que bueno, comenzamos. Gracias, Clara, y gracias, Sime, por la presentación. Esta es la estructura de la presentación. Tiene una introducción breve y un marco teórico, el objetivo general y los objetivos específicos se presentan después. Hay un resumen de metodología de actividades realizadas y a continuación se presentan estos 4 bloques de 4 capítulos que son importantes sobre la campaña de muestreo in situ, la caracterización del albedo con datos de sensores ópticos, caracterización de los estados de nieve con datos SAR y validación de reglas de decisión para estimar presencia de partículas que absorben luz en nieve. Una vez finalizados estos grandes bloques, que es el trabajo más importante, digamos, la parte más importante de la tesis, están las conclusiones y perspectivas futuras y los agradecimientos. Así que bueno, si bien, comenzamos. Introducción y marco teórico. La criosfera es el conjunto de componentes en la Tierra donde se encuentra presente en algún momento del año agua en estado sólido. ¿Sí? Puede ser permafrost, glaciares, campos de hielo, hielo marino y, junto con el hielo marino, la nieve estacional que dura más de 2 meses y menos de un año, son los componentes más dinámicos de la criosfera. Es un elemento clave en el sistema climático y una variable climática esencial, y como les dije recién, es muy dinámico. A pesar de que es muy dinámico y que es esencial para variables climáticas y para el ciclo hidrológico, hay muy escasos estudios de la dinámica y las características de este recurso en Latinoamérica. La nieve es una solución heterogénea de aire, agua sólida, agua líquida y algunos otros componentes. Mucha acumulación de nieve, forman mantos de nieve o cuerpos niveos o snowpacks, como se lo suele llamar en inglés. Esa proporción que mencioné recién entre agua líquida, agua sólida, aire y otros componentes varía constantemente. No solamente dentro de cada snowpack o cuerpo níveo, sino que también varía dependiendo de las condiciones atmosféricas antes, durante y después de la deposición de la nieve en el suelo. Una vez que se deposita la nieve en el suelo, formando estas capas con distintos estratos, dependiendo de las condiciones que mencioné anteriormente, se sigue modificando, se sigue alterando, ¿sí? Una vez que ese snowflake, esa dentita estrellada que todos conocen, un poquito de nieve, cae, se empieza a metamorfizar. Y siempre se va transformando hasta terminar desarrollándose entre granos redondeados de nieve que luego se unen, se derriten, se vuelven a unir, van sufriendo distintas transformaciones hasta llegar a estos mantos de nieve con distintos estratos muy diferentes. Así que los que han trabajado con nieve, tanto por sensado remoto o por muestreo in situ, saben que es súper complicado, son súper variables espacialmente y temporalmente. A modo de resumen, para presentar una parte de la problemática, la nieve en los Andes es, como dijimos, una variable climática esencial y cumple un rol fundamental en el ciclo hidrológico, pero también es una reserva hídrica, es un regulador del clima, el alto albedo que presenta funciona como regulador térmico, o sea que enfría la superficie y modela el clima regional, y además tiene otros servicios ecosistémicos como suministro de agua potable, agua de riego agrícola, agua para las industrias, generación de energía eléctrica, turismo y recreación. Es una variable climática para la gestión de amenazas y también para modelos climáticos. ¿Qué pasa con la nieve en todo el mundo? La nieve estacional en todo el mundo. Tiene un par de amenazas, ¿sí? Las que ya sabemos, la nieve, como dije, se va derritiendo, se va metamorfizando, generalmente por el aumento de la temperatura y por el tiempo que pase presente en superficie. El aumento de la temperatura hace que se derrite más rápido. Entonces, si hay cambio climático, si hay aumento de las temperaturas, obviamente se va a derretir más rápido la nieve. Este fenómeno es sinérgico que se potencia con la deposición de partículas que absorben luz en los mantos nieves. Estas partículas son generadas y transportadas y se depositan en los cuerpos de nieve, y como son de color un poco más oscuro, generalmente absorben calor, y si absorben calor, como que veníamos hablando antes, se derrite más rápido la nieve.
Estas partículas absorbentes de luz pueden ser generadas por las emisiones, la combustión incompleta de combustibles fósiles, como puede ser el carbono negro, carbono marrón de combustión de biomasa, cenizas volcánicas, polvo mineral, polvo y tierra, algas y microorganismos, y ahora también se está considerando evaluar, se está evaluando en realidad y consideran dentro de estos factores los microplásticos. No se puede ver, no, el puntero no se ve. Pero bueno, aquí en la esquina superior derecha se encuentra este círculo, el ciclo de retroalimentación acelerada sobre el calentamiento y la influencia de las partículas absorbentes de luz, y se encuentran dos gráficos debajo, uno de color rosa y otro color celeste. El de color rosa representa la firma espectral de la nieve, con diferentes cantidades de presencias de contaminantes. Fíjense que el albedo de la nieve debería ser cerca de 1 y se va reduciendo a medida que aumenta la concentración de impurezas. Es esta figura de aquí. Fíjense también, es importante destacar de esa figura, que el impacto de las impurezas se ve en el rango visible del gráfico. En cambio, la curva celeste, que también se ve reducido el albedo de la nieve, gracias, para los que están virtual, esa reducción de albedo se debe al aumento del tamaño del grano. Entonces, si yo no tengo contaminación, esto debería ser lo que se ve en un proceso natural de metamorfosis en la nieve cuando se envejece. Si yo tengo presencia de impurezas, lo voy a ver destacado en la parte del rango visible. Bueno, las consecuencias críticas del derretimiento acelerado de la nieve obviamente son que se corren, digamos, se trastornan, digamos, la provisión de agua de los ciclos naturales que se tienen por el derretimiento, se afecta a las industrias que dependen de este recurso y obviamente hay un desequilibrio ecológico todavía más, como avalanchas. ¿Por qué dijimos en hace 2 diapositivas atrás que la nieve era uno de los recursos menos estudiados en Latinoamérica, especialmente en Argentina? Porque Chile tiene muchos más estudios realizados, tanto por la parte química como la parte física. Y bueno, porque es un lugar, nosotros tenemos nieve en los Andes, no es como otros países que tienen nieve en superficies planas. Si tuviésemos nieve en la estepa sería mucho más fácil de muestrar, pero no tenemos nieve en los Andes de montaña. Entonces son lugares hostiles con condiciones climáticas extremas para muestrear, de difícil acceso, con altos costos y logística, y representa una cobertura espacial limitada a realizar mediciones in situ de nieve. Yo lo que puedo muestrar es en un punto, y como dijimos, el pack de nieve, estos cuerpos nieves son dinámicos y distintos del que está a 50 metros y lo que puede pasar en 2 días de diferencia. Entonces, bueno, son representativos solamente de un punto. Pero también tienen muchas ventajas. Necesitamos muestreos in situ porque tienen muy alta precisión. Sí, son los mejores. Obviamente, nosotros que trabajamos con sensado remoto sabemos que necesitamos datos in situ. Porque permiten medir directamente las variables que estamos considerando y necesitamos esta alta precisión para poder validar y calibrar modelos o productos satelitales. Y también presenta, obviamente, un análisis muy detallado de lo que pasa. Yo puedo ver la nieve con sensor remoto y digo, mira, qué bonita la nieve, cómo se ve blanco, cómo se ve con radar, pero yo no tengo idea de lo que está pasando abajo del manto de nieve. Los datos in situ tienen ventajas y desventajas, los datos de sensores remotos también tienen ventajas y desventajas. Actualmente hay 2 sensores comunes para los más clásicos que se utilizan para muestreo de nieve, que son los sensores ópticos y sensores de radar. Los sensores ópticos son los que utilizan la radiación solar para poder tomar imágenes. Es lo que tradicionalmente nosotros podríamos ver más similar a cómo se ven como nuestros ojos o como una imagen de Google Earth. Sí vemos en colores, mezclando bandas, pero bueno, es más o menos más fácil de interpretar. Y los sensores de radar que son activos, es decir, que emiten un haz de luz que interactúa con la superficie y toma la señal retrodispersada y configura después una imagen. Ventajas de los sensores ópticos que tienen sensibilidad al albedo y la reflectancia, como dijimos, es como veríamos nosotros los colores. Son intuitivos de usar. Hay una variedad de productos con diferentes resoluciones espacial y temporal, porque tenemos datos desde 10, 30, 500 metros de píxel, de resolución temporal diaria, cada 6 días, cada 12 días. Hay una gran cantidad de productos disponibles y historia de adquisición desde 1968. Entonces, si quisiéramos hacer series temporales con muchos de los sensores, podríamos volver bastante años para atrás. Las limitaciones. Como nosotros no podemos ver tampoco a través de nubes ni de noche, los sensores ópticos tampoco lo pueden hacer, entonces nos limitamos solamente a días soleados, y en Patagonia en invierno, que es cuando nieva y hay
acumulación de superficie, generalmente está nublado, entonces es complicado realizar análisis de series en estos lugares, en estas zonas. Resolución espacial y temporal son inapropiadas para montaña. Dije que recién había resoluciones diarias, pero son las que tienen 500 metros y en montaña es horror. Y 10 metros incluso también es complicado. Y con los sensores ópticos no puedo discriminar qué le está pasando a la nieve. Yo solamente veo blanco. ¿Sí? Si tiene contaminación, puedo detectar una reducción del albedo, pero no sé si es por metamorfosis normal del estado de la nieve, porque se envejece, o por si tiene contaminación. De los datos SAR, las ventajas son que puede atravesar las nubes y puede adquirir imágenes de noche, puede caracterizar las propiedades físicas como la rugosidad y el contenido de agua, porque es sensible a la constante dieléctrica de los targets objetivos. Detecta el inicio y la evolución de fusión, porque como es sensible al agua y a la humedad y a la constante dieléctrica, puede detectar cuando la nieve se empieza a mojar, porque empieza el proceso de fusión, pero tiene limitaciones, obviamente, como todo. Que no detecta la nieve seca. ¿Sí? La nieve recién caída en superficie la traspasa porque no tiene agua, entonces no interactúa con estas partes. También, de vuelta, está el tema de la resolución espacial y temporal, que es siempre un tema con satélites, no se puede tener todo. Si tenemos resolución espacial, no tenemos resolución temporal y viceversa. Y los efectos de sombra, solapamiento y acortamiento geométrico, que son típicos en las imágenes de radar, en montañas se intensifican, entonces por ahí puede generar problemas. Habiendo realizado este análisis, tenemos tres grandes grupos de ítems. ¿Sí? Tenemos un recurso crítico amenazado y escasamente estudiado, tenemos métodos in situ que nos dan precisión, pero no representatividad, y tenemos datos satelitales que tienen ventajas y desventajas. ¿Sí? Entonces la pregunta en torno a estas problemáticas fue cómo podemos caracterizar la presencia de partículas que absorben luz y cuál es el impacto en las propiedades y dinámica de la nieve estacional de los Andes. Esa fue nuestra pregunta de investigación frente a lo que estábamos mencionando, que generó el objetivo general de la tesis, que es desarrollar una metodología basada en el procesamiento de imágenes satelitales, ópticas y de radar, que permita caracterizar cambios en el albedo y en contenido de agua líquida de cuerpos níveos asociados a la presencia de contaminantes atmosféricos. Pero bueno, lo desglosamos en 5 objetivos específicos que más o menos se relacionan con los capítulos. El primero fue caracterizar a campo las propiedades físico-químicas y biológicas de la nieve estacional en sitios representativos. La segunda, evaluar la dinámica del albedo de nieve estacional en sitios representativos seleccionados, o sea, campo, óptico, y el tercero es radar. Desarrollar un método para detectar cambios de fase de nieve estacional mediante análisis de series temporales. Y el cuarto y el quinto se relacionan con los modelos. ¿Sí? Modelar la respuesta espectral de la nieve con presencia de partículas en el rango visible de infrarrojo a partir de simulaciones numéricas y compararlas con los datos de radiómetro medios in situ y satelitales, datos satelitales. Y por último, proponer metodologías para detectar partículas que absorben luz en nieves basada en los datos ópticos y de radar. Este es el resumen de la metodología de actividades realizadas, que más o menos coincide con los objetivos específicos. ¿Sí? Se caracterizó la nieve estacional en Bariloche y en Esquel, se caracterizaron series temporales ópticas de albedo en Chile, en 2 regiones de Chile, se caracterizaron series temporales de SAR, de puntos de interés en Bariloche, y se validaron reglas de decisión para detectar partículas en Bariloche. Empezamos con el primer capítulo, campañas de monitoreo de nieve in situ. Las campañas de monitoreo se realizaron en 2 zonas, en Bariloche y en Esquel. Bariloche se seleccionó porque estaba cerca a una ciudad, Esquel porque está en el medio de un parque nacional, para poder comparar las muestras de nieve. Se realizaron en estas 2 zonas 2 muestreos, uno en el 2021 y otro en el 2022. En el Bariloche, el punto que se demostró en los 2 años seguidos fue el Cerro López, y en cambio en Esquel el punto que se mostró los 2 años seguidos fue el Cerro Los Valientes, pero en Bariloche también se mostró en el 2021 el Cerro Otto, y en Esquel en 2021 se mostró también el Cerro Cocinero. Estos sitios fueron elegidos con la ayuda de personal de parques nacionales, así que muchas gracias. Porque tenían que tener poca pendiente, poca vegetación, estar accesibles para poder llegar nosotros, pero no tan accesibles para que fueran personas y modifiquen la nieve, que tuvieran cerca una ciudad, que tuvieran cerca un parque, entre otras factibilidad de acceso, especialmente para lo del Parque Nacional.
Los materiales y métodos, en primer caso se realizó un muestreo tradicional de nieve con un perfil, es decir, que se hace una calicata de nieve de aproximadamente 1 metro cuadrado cuando la profundidad lo da, sino un poquito más grande, y en el cual se miden en el perfil distintas propiedades físicas como dureza, tamaño y forma de grano, la altura de la nieve, temperatura, densidad, rugosidad, contenido de agua líquida y equivalente de agua en nieve. Todas estas variables, excepto la rugosidad, se realizaron para todo el perfil y para cada capa del perfil de nieve identificada, con métodos manuales, con instrumentos o observación visual. Ahí se encuentran el equipamiento necesario y las referencias bibliográficas utilizadas para realizar estos métodos. Los muestreos también se realizaron entre las 10 y las 5 de la tarde, porque ese es el horario que pasa el satélite, los principales satélites, así que tratamos de coincidir la fecha con los horarios de los muestreos in situ y de las adquisiciones satelitales. También en el terreno recolectamos muestras con un cilindro de acero inoxidable, los pusimos en bolsitas Ziploc, alimentos de cada estrato, y también de nieve con algas que encontramos, y de nieve con nanotubos de carbono que les echamos y las volvimos a juntar. Estas muestras de nieve fueron mantenidas congeladas y frías desde el momento de la recolección hasta que se las filtraba. Para filtrarlas, se las descongelaron a temperatura ambiente, se las filtró con una bomba de filtrado al vacío a través de discos de fibras de cuarzo, y una vez que ya estaban filtrados, los filtros de cuarzo fueron secados y mantenidos en discos de Petri hasta que se los transportaba a Córdoba para luego ser analizados en 2 laboratorios a través del método de espectroscopía Raman en el laboratorio del INFIC y para hacer análisis filogenéticos en el laboratorio del INVIR, también de la Universidad Nacional de Córdoba. El análisis Raman fue exploratorio, es una técnica analítica no destructiva, lo cual es importante porque como no contábamos con la posibilidad de realizar el análisis termoquímicos, decidimos priorizar y mantener las muestras, por si en algún futuro podemos quemar, que las técnicas termoópticas son las mejores para cuantificar carbono negro en los filtros, así que no lo pudimos hacer, pero bueno, seguimos teniendo los filtros. Entonces realizamos estos análisis Raman exploratorios. Esta técnica consiste en irradiar una muestra con 2 haces, o varias longitudes de onda. Nosotros utilizamos la 512 y 633 nanómetros. Una vez que se irradia el punto, lo que hace la espectroscopía Raman es que la muestra, en vez de disipar energía en la misma longitud de onda de la que se irradia, cambia, tiene un Raman shift que se utiliza. Entonces, con esta firma espectral de Raman diferenciado, se pueden calcular, digamos, qué componente es, porque cada compuesto tiene una firma de Raman shift diferente. Entonces, es una técnica por excelencia para determinar presencia de compuestos carbonosos en las muestras, porque se puede identificar con la firma de esta Raman. De Raman se utilizaron los filtros y también se probaron a hacer las firmas de los compuestos puros de los nanotubos que habíamos echado en la después estas firmas se procesaron en Python, se las removió de línea de base y se las suavizó, pero lo mismo falta todavía analizar un poco más esas curvas. Y luego, para la identificación de microorganismos de algas, que fue un encuentro fortuito mientras realizábamos los muestreos, se las filtró, se les extrajo el ADN, se lo amplificó, se los envió a analizar a Corea para poder tener una secuenciación de análisis y determinar de qué familia son. Por último, también se hicieron análisis de radiómetro de campo para caracterizar las formas, las características ópticas de la nieve contaminada con nanotubos, con algas, nieve fresca, entre otras características. Los resultados de la espectroscopía Raman, y voy a mostrar uno solo, uno de los que es más representativo, porque hay algunos otros que deberíamos comparar con otras librerías espectrales, es este que se puede ver en este gráfico, ¿sí? En color rojo se encuentra el filtro 3, un punto del filtro 3 analizado, que se puede ver aquí ese puntito oscuro, que tiene el zoom al filtro de cuarzo, y la curva roja representa, para el láser de 514 nanómetros, la firma Raman, ¿sí? Fíjense que coincide con la curva azul, que es la firma de Raman del nanotubo de carbono con pared múltiple, que es un poco más amorfo que el de pared simple, que es el que se encuentra en color amarillo.
Entonces, si se encuentran estos picos en el 1350 y 1592 de Raman, se puede establecer, coincidiendo con bibliografía, que eso que es representativo de partículas, solamente de partículas carbonosas. Entonces, si tenemos estos dos picos, tenemos partículas carbonosas. Lo realizamos para varios filtros en varias longitudes de onda y, bueno, hay en algunos filtros, hay en otros filtros no sabemos qué hay, pero bueno, sí, se pudo validar que esta técnica funciona para detectar partículas carbonosas en nieve. Con respecto a las algas rosas, las alguitas rosas, se encontraron principalmente en zonas donde había vegetación y escurrimiento. Si esta es una imagen de Google Earth, no estaba en ese momento como estábamos mostrando así, sino así. Estos árboles que se ven grandes son las puntas de los árboles que se ve con nieve. Y ahí bueno, acá no se ve, pero en la imagen C se ve rosita, que es como se veía. Lo destacable de esto es que en los análisis de filogenéticos se representaron una similitud del 98,8% con otras algas de nieve previamente reportadas para Nueva Zelanda, Japón, Estados Unidos y Europa, y que representan el género Cleinomonas, que son algas rojas, así que bueno, son algas rojas. Está bien los resultados que hemos obtenido, si bien no son 100% similares a otros, pero es el primer registro documentado que hay, porque si bien ha habido registros visuales no documentados ni tampoco analizados filogenéticamente. Los resultados de las mediciones de reflectancia in situ con el radiómetro de campo arrojaron distintas curvas que se pueden observar en la primera esta figura, que hay en distintos puntos donde se muestra nieve. Lo que se puede observar es que la curva 5 había habido una avalancha reciente, entonces la reflectancia es muy sensible a la rugosidad y a los compuestos variables que se encontraban con la nieve esa removida, y que también la curva 7 representa un lugar donde había cercana vegetación. Así que la reflectancia es sensible, digamos, a estas perturbaciones. Luego, en la curva de arriba se pueden evidenciar la firma espectral de la nieve con algas, que tienen las bandas de absorción de la clorofila. Y por último, en la última gráfica se encuentran las firmas espectrales de nieve fresca y las dos de los nanotubos, de pared simple y pared múltiple, que es la de más abajo, la más oscura, que está bien, que respalda la bibliografía, porque los nanotubos de carbono de pared múltiple, al ser más amorfos, interactúan más con la señal, entonces se reduce mucho más largo. Aspectos destacables de este capítulo, que se sentaron las bases de protocolos de muestreo que no se habían realizado hasta este momento en el Instituto Gulich, así que si bien hay muchas cosas para mejorar, se pudo obtener buenos resultados. La densidad del equivalente de agua en nieve y el contenido de agua líquida de las muestras de in situ se encuentran dentro de los rangos establecidos por bibliografía, que es esperanzador y es muy bueno, porque uno de los instrumentos, el calorímetro específicamente, era construido, digamos, en laboratorios, pero fue construcción propia, así que funciona, hemos tenido resultados buenos. Obviamente se puede mejorar, como te dije, pero son buenos resultados. Y después varias primeras veces, ¿no? Que la caracterización radiométrica de campo de nieve estacional se hizo por primera vez, en nieve estacional, perdón. La detección de partículas carbonosas mediante Raman, la detección y el análisis filogenético de algas también fue por primera vez en Bariloche, así que bueno, son hitos de este capítulo. Y si bien no se realizaron análisis cuantitativos de concentraciones, por esto que no pudimos quemar las muestras, sí se observó que las primeras capas de los estratos de nieve son las que presentaban más impurezas, que coinciden con bibliografía porque las impurezas suelen ser hidrofóbicas, entonces quedan en superficie cuando se empieza a derretir. Caracterización del albedo. Esta parte se realizó, este capítulo se realizó en el EURA, que es el Instituto de Investigación de Italia en Bolzano, bajo la tutela de la doctora Claudia Notarnicola, que fue parte de la pasantía que tuvo lugar en el 2022. Las zonas de estudio varían, ya no son Bariloche, sino son Chile, porque teníamos datos de estaciones meteorológicas autónomas. Sí, se le pidió a la Dirección General de Aguas de Chile los datos de albedo de 2 años, 2020 y 2021, los cuales nos lo ofrecieron, son datos diarios, y se descargaron luego imágenes Sentinel-3, perdón, de las fechas de invierno y primavera para poder caracterizar el albedo. Los datos de las estaciones meteorológicas, el único procesamiento que se realizó fue promediar las horas de las fechas de adquisición para que coincidieran con las horas de adquisición del satélite.
Y los datos, el grafo de procesamiento de Sentinel-3 se realizó en Snap. Tiene ciertas correcciones y la aplicación de un producto que calcula albedo de nieve y grano de nieve, pero nosotros solamente usamos albedo. Y una vez que se depuraron las dos series temporales, se sincronizaron para poder realizar los análisis en R. Se realizaron en R análisis estadísticos, de estadística descriptiva, la media, mediana y dispersión, para ver si los datos de las series temporales eran similares, si estaban en el mismo universo, digamos, de los datos, si las series temporales de satélite podían representar lo que se estaba viendo in situ, básicamente, que era la pregunta. Se realizaron series temporales para visualización, se evaluó la normalidad de los datos, se realizan comparaciones variadas, después se analizó la autocorrelación de las series, se identificaron persistencias de errores, se validó, y luego también se calcularon distintos estadísticos para validar el producto Sentinel-3, como regresiones lineales, métricas de error, evaluación de residuos, modelos autorregresivos. Algunos de los resultados son las series temporales. Fíjense que la que mejor se puede correlacionar son las de Cortaderal, que son las que también dan mejores resultados estadísticos. La de monos de agua coincide con algunos picos, pero el resto de la serie no tiene una correlación visual significativa, y es más, en el 2021, la curva rosa, que es la de la estación meteorológica automática, empieza a subir el albedo cuando se empieza a derretir la nieve, lo cual no es un principio físico correcto. Debería reducirse cuando se empieza a derretir la nieve. Olivares Gamma tiene unos 2 meses en los cuales las series coinciden visualmente bastante, pero luego tienen un sesgo importante, como que sigue el mismo patrón, pero con diferencias significativas, e incluso después en el año siguiente mantiene esa diferencia significativa, excepto en los picos de nevadas. Y la última estación analizada está en Mocho Chocuenco, que se encuentra en el sur, en la región de los lagos, que es una región conflictiva porque tiene muchas nubes, pero bueno, algunos coinciden bastante bien visualmente las fotos. Lo que no mencioné anteriormente es que es muy importante ver dónde están ubicadas las estaciones meteorológicas. ¿Sí? Por ejemplo, el glaciar Monos de Agua está en un nunatak, metido entre un glaciar. Tiene mucha roca alrededor. Entonces, para un píxel de Sentinel-3 que tiene 300 metros de resolución espacial, quizás está metiendo ruido de la ubicación. Al igual que Cortaderal, cuando no está cubierto completamente de nieve, tiene agua en superficie. Los resultados de los análisis estadísticos, así como datos generales, establecen que el albedo de tanto las estaciones meteorológicas como el Sentinel-3 están dentro del mismo rango físico, lo que se ha esperado para la nieve, y las medias y las medianas son comparables, pero no son normales. Y los cuckoo plots muestran colas pesadas y fuertes asimetrías. La correlación de Spearman y Kendall sí da moderado y alto en 3 de las 4 estaciones meteorológicas, incluso Cortaderal tiene 0,67 para Pearson y Kendall, y Olivares más de 82, 0,82 en casi todos los casos. Se realizaron también las pruebas de autocorrelación, que en algunos casos hay diferencias estadísticamente significativas, pero cuando las hay, estas diferencias, el tamaño del efecto es bajo o moderado. Entonces, el análisis de autocorrelación y de Turbin-Watson confirmaron que hay correlación positiva también de primer orden. Y bueno, y por último, los análisis de residuos y el modelo AR nos indican que los residuos no son normales, que poseen estructuras temporales, que tienen colas pesadas y asimetrías también en los gráficos de Kuplot, pero que una vez considerada la memoria temporal, digamos, eliminado ese ruido, el desempeño del producto mejora notablemente. Aspectos destacables de este capítulo, que se realizó la primera evaluación sistemática en Sudamérica del producto de albedo de nieve, ¿sí? De Sentinel-3, que está validado para otros lugares del mundo, pero en Latinoamérica no se había realizado. Se aplicó un conjunto de herramientas estadísticas y se demostró que la resolución espacial y la heterogeneidad topográfica condicionan fuertemente la cantidad del albedo satelital. ¿Sí? Necesitamos, para validarlo o mejor, probarlo mejor, que sea un lugar más plano, con menos ruido, digamos. Como que las estaciones meteorológicas, si bien funcionan, no están en lugares apropiados para caracterizar el producto de nieve. Caracterización de estados de nieve con datos SAR.
Bueno, este capítulo es de radar, es bastante extenso, se aplicaron dos metodologías. Ahí están listados dos conference papers y dos papers que publicamos de este capítulo, así que como la estrellita, ¿no? Me gusta este capítulo. Para comenzar, si nadie ha visto una imagen de radar, es la que se puede observar aquí arriba, ¿sí? A, B y C. La primera es de una imagen de radar cuando todavía no hay nieve, y la segunda es una imagen de radar con nieve. Fíjense que se ven algunos puntos un poco más oscuros, pero prácticamente no es tan fácil de interpretar. La tercera imagen es una resta, ¿sí? Una diferencia entre esas dos imágenes, que esta es la metodología de detección de cambios de Nagler. Es la metodología clásica para detectar nieve en fusión, ¿sí? Como la nieve no es sensible a la nieve fresca, yo puedo restar una imagen de nieve fresca o de suelo sin nieve con la imagen húmeda que tiene, digamos, es sensible a la constante dieléctrica, y puedo detectar píxeles a través de un umbral que estén en fusión, que estén mojados, ¿sí? Entonces esto es lo que podemos ver en la imagen C. Los píxeles más oscuros son los que detectan un cambio, digamos, en la retrodispersión, y bueno, ahí en rojo es el umbral, la máscara, digamos, de estos datos. ¿Qué pasa con esta metodología? Cuando nosotros la quisimos aplicar en la tesis de maestría hace muchos, muchos años, nos dimos cuenta que el umbral fijo no era apropiado, porque nosotros detectábamos un umbral de -2 o -3 dB, que es lo que dice la bibliografía, y me marcaba nieve húmeda cuando estaba recién habiendo deposición de nieve en mayo o junio. Entonces, desde ese momento empezamos a tratar de caracterizar la nieve mediante radar de diferentes maneras. Lo más apropiado sería utilizando series temporales. Hay distintos autores que han utilizado series temporales de radar para caracterizar estos procesos de fusión, pero como el de Marín y el de Torralbo siguen utilizando un umbral, ¿sí? Consideran una serie temporal, pero un umbral. En cambio, Buchelt considera una serie temporal y umbrales más dinámicos, pero en zonas que no son de montaña. Entonces nosotros tenemos que sumar a la problemática de los umbrales, del radar, que es una problemática en sí misma, estamos en montaña, insisto que es un problema. Para este capítulo consideramos datos de productos satelitales disponibles en la plataforma de Google Earth Engine, que son las series temporales de Sentinel-1, en decibeles ya procesadas, corregistradas, todo. Y algunos datos auxiliares para validar los productos que estamos teniendo en series temporales, que son imágenes de Sentinel-2, imágenes de MODIS y datos meteorológicos. Se seleccionaron 12 puntos, 12 ROIs, regiones de interés, en Bariloche, que no fuimos in situ a ver, o sea, son zonas donde tenían poca pendiente, superficies grandes y distintos ángulos de inclinación de la pendiente para poder caracterizarlo, pero no fuimos a mostrarlos in situ, con distintas elevaciones también. La metodología general para estas series temporales de radar es filtrar la colección por un punto temporal, convertir los datos de decibeles a sigma cero, porque necesitamos aplicarle un filtro de Speckle y para ello necesitamos volver para atrás en el procesamiento y después volver a aplicar el filtro de Speckle y volver a convertir en dB, que no es muy recomendable, pero bueno, es lo que hay en Google Earth Engine. Se construyeron las series temporales, luego se exportaron a R para el análisis de una metodología que propusimos sobre derivadas y anomalías, y en Python para un análisis de grafos de visibilidad horizontal. Para las derivadas, simplemente las series se importaron en R, se suavizaron temporalmente mediante una media móvil de 3 observaciones consecutivas, se calcula la derivada primera, y sobre la derivada primera se extrajo el desvío estándar, que se utilizó como umbral, ¿sí? Pero para cada ROI, se podría aplicar para cada píxel, y en base a el desvío estándar se consideran una anomalía positiva o negativa si los valores superaban 1 o -1, digamos, del desvío estándar. Y luego, para la detección de cambios superficiales con grafos de visibilidad, las series temporales se convirtieron a grafos. ¿Qué son los grafos? Vamos a decir. Cada observación temporal se convierte como en un nodo,
¿sí? Ese nodo tiene un valor y ese nodo está conectado a los otros nodos, que son las otras observaciones de la serie temporal, a través de conexiones. Y estas conexiones podemos establecer como queremos que sean, ¿sí? Yo quiero que mi nodo esté conectado con el otro nodo si lo ve, ¿sí? Ese sería el principio. Si lo ve, ¿cómo? Bueno, este es un grafo de visibilidad, el primero gráfico debajo a la izquierda, porque puse muy claro con el puntero, indica que tienen visibilidad para todos lados, vendría a ser, ¿sí? El segundo nodo puede ver al primero y al segundo, el segundo puede ver al primero y el tercero puede ver al segundo y al cuarto, y así sucesivamente. Digamos, si yo me paro en la punta de esa barra y miro a todos lados, tengo conectividad sin puedo ver esos barras. En cambio, el grafo de visibilidad horizontal, solo puedo ver a mis vecinos o a los otros nodos horizontalmente. Entonces, por ejemplo, a diferencia del primero, ¿sí? Fíjense que el nodo, bueno, el más alto tiene visibilidad con muchos, pero no, el nodo 5, en el grafo de visibilidad horizontal no ve al nodo 7, en cambio en el grafo de visibilidad natural, el nodo 5 sí ve el 7. Esa sería la única diferencia. ¿Lo veo horizontal o lo veo de arriba y veo todos? Nosotros, para esta tesis, aplicamos solamente grafos de visibilidad horizontal, ¿sí? A las series temporales de radar. Entonces, ¿en qué consiste? Primero hay que convertir las series temporales en nodos. Una vez que tengo las series temporales en nodos, puedo aplicarlas, las convierto en una matriz. Acá, perdón, en el primer gráfico A se ve la serie temporal. En el gráfico B se ve la serie con sus nodos. En el gráfico C ya está el grafo construido con sus interacciones. Este grafo, como les decía, deriva de la transformación de la serie en nodos y de los nodos en una matriz de adyacencia para poder calcular estas interacciones. La imagen D muestra el mismo grafo, pero con comunidades, porque no solamente nos quedamos ahí en detectar un grafo, sino que queríamos ver cómo se podían constituir comunidades entre los nodos dependiendo de ciertos valores. Entonces corrimos un algoritmo de modularidad, de maximización de modularidad voraz, para que calcule las comunidades de esta serie temporal y se indiquen en distintos colores en la imagen D. Y bueno, a modo de ejemplo, en la gráfica E se muestra la serie temporal original con los colores de los nodos detectados para las comunidades. Lo que tiene esta metodología es que puede detectar fases o comunidades o grupos de datos que tienen alta correlación entre ellos. Entonces podemos ver que hay grupos de nodos altamente conectados, como pueden ser los verdes, que es la parte de la imagen de la serie temporal donde hay nieve fresca, los colores de naranjita son donde hay nieve en fusión, los colores celestitos es donde de vuelta hay superficie de suelo expuesto, pero se puede ver que en la primera parte tenemos suelo y otro suelo, o sea, como que diferencia dos tipos de cobertura sin nieve, que no es visible esto en el análisis de serie temporal común. Como resultados, se ve muy feo, pero bueno, no sé qué pasó. Son las series temporales de los 12 ROIs. Se puede ver una primera parte hasta el 31 de mayo, que es suelo sin nieve. Se puede ver después del 31 de mayo al 28 de septiembre nieve, acumulación de nieve. Una vez que aparece el quiebre, digamos, la baja en el backscatter el 28 de septiembre, se da como inicio el proceso de fusión, porque esta es lo que utiliza NAGRE, la metodología clásica de detección de cambio, para decir que se puede hacer una resta entre dos imágenes, porque hay mucha diferencia entre la nieve seca y la nieve en fusión, y luego vuelve a subir el backscatter porque empieza a recuperar el suelo, ¿sí? Sin cobertura. Lo importante de este gráfico también es ver que las series temporales se estratifican en tres. El primer bloque de datos es regiones de interés que están ubicadas en laderas que miran al ángulo de adquisición del sensor. En cambio, los últimos son los que están expuestos en laderas sombreadas por el ángulo de adquisición del sensor, no norte, sur, este, oeste, ¿sí? Pero bueno, que eso no, más allá de estratificarlos, no afectan, digamos, en la serie temporal. Y lo que sí se puede ver, que esto está mencionado en publicaciones, es que hay una diferencia entre la fase de nieve seca y la fase de suelo, ¿sí? Visualmente ya se ve que no es igual, entonces yo no podría utilizar indistintamente una imagen de suelo y una imagen de nieve fresca para calcular la detección de cambio, que es el problema que teníamos en la semana.
Para las derivadas, tenemos la derivada, la serie temporal en azul en estas tres gráficas que representan tres polígonos para mostrarles representatividad. La serie temporal suavizada, que es la imagen B en los tres gráficos, y luego la derivada con las anomalías. Las anomalías en todos los casos, o en la mayoría de los casos de los ROIs, de los 12 ROI que usamos, detecta inicio de acumulación de nieve en superficie e inicio de fusión, ¿sí? Y después las anomalías positivas se dan una vez que el suelo empieza a verse de vuelta, digamos, que la nieve retrocede. Y lo que les quería mostrar en estos gráficos de densidad es que idealmente este gráfico, esta curva, que es el polígono 6, es lo que se establece en bibliografía, ¿sí? Fíjense que yo tengo la curva azul, que es la de nieve húmeda, nieve en fusión, y las otras dos curvas, que son suelo y suelo con nieve, tienen la misma curva, ¿sí? Eso es lo que se basa en principio de Navier, pero no pasa como se ve en las otras dos, en estas otras dos. ¿Sí? Fíjense que en el polígono 5 y en el polígono 3 tengo o las tres separadas o las tres juntas. Entonces no puedo caracterizar con una metodología de detección de cambio con umbral fijo a mis polígonos. Estos son los resultados de los grafos. Bueno, colores se los debo. Están los 12 regiones de interés en este gráfico con muchos cuadritos de colores y están coloreadas las comunidades detectadas. Fíjense que tenemos una comunidad de suelo, otra comunidad de suelo en otoño, una comunidad en invierno, una comunidad entre medio de invierno y primavera, y después la misma comunidad de suelo detectada en la mayoría de los casos en verde o en amarillo, y a veces alguna comunidad nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que los grafos no solamente detectan las mismas comunidades de las series temporales anteriormente, sino que también detectan una nueva, digamos, hay un cambio de fase de suelo ahí, que está pasando algo, y utilizamos varios datos auxiliares para tratar de entender qué estaba pasando, porque justo cuando empieza el otoño, es alrededor entre el 20 de marzo y el 1 de abril. Entonces tiene que haber alguna modificación ambiental en general que me esté haciendo ese cambio de comunidad. Y evaluamos dos índices, el de vegetación y el de humedad con MODIS, igual, la serie temporal la convertimos en grafo de visibilidad horizontal y calculamos comunidades, y también, para la misma fecha, alrededor del 20 de marzo, también se detecta un cambio de comunidades, ¿sí? Ahí en ese gráfico. Entonces, hay por eso no hemos realizado mediciones in situ, pero suponemos que hay un cambio ambiental general en esa fecha, o de la vegetación de alta montaña que le esté pasando algo, o de la humedad del suelo, o de la temperatura que esté haciendo que se provoque ese cambio en ese momento. Los aspectos destacados de este capítulo, que los dos métodos, tanto el de derivadas como el de grafos, fueron muy novedosos, que se aplicaron a señales de radar, de retroinversión de radar, superan los umbrales basados superan los resultados de los papers publicados con umbrales fijos y con series temporales actuales. Tanto las anomalías como los grafos pudieron identificar el cambio entre suelo y nieve fresca y nieve en fusión, y además de los grafos identifica otra comunidad ahí entre suelo. Y que la validación, si bien entre datos cruzados y diferentes metodologías se utilizó para entender qué estaba pasando, lo mismo es necesario revisar validación in situ. El último, validación de reglas de decisión para estimar presencia de partículas absorbentes de luz en nieve. También hay dos conference papers publicados sobre este trabajo. Este capítulo es como un resumen, una integración de todos los otros capítulos que habíamos estado mencionando o que se tratan en el manuscrito de la tesis. Tenemos los datos satelitales de radar, de imágenes ópticas, sabemos cómo se comportan, también tenemos datos in situ, medidos con el radiómetro de campo sobre nieve envejecida limpia, nieve envejecida con carbono marrón, porque hubo un incendio justo cuando estábamos unos días antes de que muestráramos, nieve envejecida con algas, nieve envejecida con nanotubos de carbono de laboratorio, de pared simple y pared múltiple, que se los echamos y los recolectamos. Tenemos simulaciones de modelos de transferencia radiactiva Snicker para caracterizar los datos de nieve con diferentes concentraciones. Entonces, este capítulo trata de mezclar y validar reglas de decisión.
Para las zonas de estudio y de muestreo se utilizaron 2 puntos en Bariloche por el tema de los incendios. ¿Sí? Tenemos los datos del radiómetro de campo en esta zona, pero para analizar satelitalmente elegimos uno un poco más arriba porque ahí había muchos árboles. ¿Sí? Entonces, para una imagen de Sentinel-3 que tiene un píxel de 300 metros no iba a funcionar. Así que está un poco corrido. Estos son los datos de entrada del simulador SNICAR para ver el albedo de nieve. Y se utilizaron diferentes metodologías. ¿Sí? En la tesis de maestría se propuso reglas de decisión. ¿Sí? Era, primero, verificar si la nieve está fresca o envejecida. ¿Sí? Eso se hace con radar. Podemos ver si está en fusión o no. Aplicar las reglas de clasificación, sí, que son estas 4 variables de aquí. Primero, calcular porcentajes de variación del albedo simulado, fresco y limpio, digamos, o envejecido, pero siempre limpio, con los datos que estamos teniendo medidos, digamos. Calcular cuánto disminuye el porcentaje de lo medido in situ con lo que debería ser simulado. La pendiente en el rango visible, ¿sí? Para calcular la forma de la pendiente y poder discriminar distintas impurezas. Índices normalizados. Y ajuste de la función cuadrática del albedo a diferentes grupos de bandas. ¿Sí? RGB, o sea, Z para Sentinel-3 porque tiene varias bandas en el azul y verde, perdón, azul solamente y todas las bandas del visible. Entonces se probó todo. Y una vez obtenidos esos datos, se los compararon con los rangos que se habían detectado en la tesis de maestría para calcular impurezas, ¿sí? Para ver si estaba bien el dato in situ con el dato satelital. Esta es la fila, digamos, de carbono marrón. Los resultados. Estos son los resultados de las firmas espectrales medidas con el radiómetro de campo. ¿Sí? Tenemos algas rosas, nanotubos de pared simple, nanotubos de pared múltiple, nieve envejecida limpia y 2 puntos de nieve, el 2 y el 6, que son nieve donde ya había sido depositada las cenizas del incendio forestal que había tenido antes. Lo que se puede destacar de estos análisis, digamos, de aplicar las reglas de decisión a los datos medidos con el radiómetro de campo, es que las principales reducciones de todas las mediciones se registran en las ondas verdes, ya en la región de azul y verde del espectro electromagnético, que es lo que se establece en bibliografía, que los que reducen mucho más el albedo son las algas y los nanotubos de pared múltiple, que también coincide con la bibliografía. Los análisis de la pendiente dan negativos, ¿sí? Y en los análisis realizados en la tesis de maestría, los únicos que daban negativos eran las partículas carbonosas, porque ceniza y polvo daban positivos, así que está bien que den negativos. Y con respecto a los índices de algas, el RGND dio valores acordes a la bibliografía, pero el otro, el de Green y Blue, no. Y los otros índices tratados, el de INRN, esos dieron resultados que no son consistentes, así que no sabemos. Estas series temporales muestran los resultados. Ahora tratando de aplicar las reglas de validación a las series temporales de satélites. El punto, esta es la serie temporal de radar, ¿sí? Donde se puede ver, ¿no se ve la línea? Bueno, estamos en fusión. La serie temporal de albedo, ¿sí? Donde tenemos un muestreo antes y un muestreo después del incendio. Fíjense que antes del incendio teníamos albedo alto y una vez después la línea punteada más clarita muestra que se redujo el albedo. Y las 2 figuras de debajo muestran el cambio de reflectancia entre antes y después del incendio. Obviamente la de antes es la curva que se encuentra arriba color roja y luego la después del incendio. Los resultados de aplicar a los datos satelitales las reglas de decisión indican que el radiómetro de campo coincide en muchos de los estudios con los datos obtenidos en Sentinel-2, que los valores de Sentinel-2 también están en el orden de la bibliografía consultada, porque 3 de los 4 parámetros analizados, esto dependiente, ajuste cuadrático, reducción de porcentaje, dan bien, digamos, son apropiados con Sentinel-2. Sentinel-3 tiene mucho ruido, es muy grande el píxel. Ya de por sí hay un error de porcentaje antes que no corre. Aspectos destacados de este capítulo.
La integración de simulaciones SNICAR, mediciones de campo y datos satelitales permiten evaluar el albedo de la nieve de distintos escenarios de la región andina. ¿Sí? Hay una correlación consistente entre SNICAR y la reflectancia, y a su vez entre reflectancia y los datos de Sentinel-2. Las mediciones de campo son necesarias, son imprescindibles para poder continuar con estos estudios. Y que, bueno, lo que mencioné anteriormente, si en Sentinel-3 permite un análisis temporal del albedo con muchas más bandas que Sentinel-2, el píxel no es apropiado y no ayuda. Conclusiones. Este trabajo, bueno, muchas de las conclusiones ya las estuve mencionando, pero demuestra que combinar observaciones de campo, sensores remotos, ópticos, SAR, modelaciones numéricas, permite caracterizar de manera integral el albedo y la dinámica estacional de la nieve. Obviamente hay que mejorar algunas cosas, pero bueno, se pueden obtener resultados muy interesantes. Las campañas de medición de esta tesis son un aporte pionero, digamos, para la región, para el instituto también, porque sientan las bases para que se sigan realizando. La detección de algas rojas también fue un hito porque se habían observado, pero no fueron caracterizadas, no fueron realizados análisis filogenéticos. Entonces ahora no solamente tenemos el análisis filogenético, sino también tenemos una caracterización óptica de reflectancia de las mismas. Obviamente las metodologías de radar, tanto de derivadas como de grafos, son novedosas y permitieron identificar fases de la nieve diferentes. Y esto que me parece muy importante, que esta experiencia demuestra que la generación de conocimiento en estos ambientes de montaña depende mucho del trabajo interdisciplinario y del esfuerzo humano y logístico. Y que las campañas de campo, cooperación institucional y acceso a datos abiertos son sumamente necesarias y no hubiese sido posible esta tesis. Perspectivas a futuro, ya termino. Continuar con los datos de muestreo, ¿sí? Continuar y mejorarlos y sistematizarlos para poder validar mucho mejor nuevos productos de sensado remoto, profundizar el estudio de las impurezas. Obviamente tenemos los filtros y tenemos para aplicarles un montón de otros análisis. Entonces tenemos ya análisis hechos que hay que poner en papers y mejorar, y tenemos otros análisis que se pueden hacer. Reforzar la validación de metodologías basadas en series temporales, ¿sí? Tratar de aplicarlas en otros lugares y tratar de validarlas con metodología in situ. Usar nuevas misiones satelitales y distintos productos, considerando estas variables. Y por último, automatizar y desarrollar algoritmos operativos. Todo lo que está en la tesis, operativizar, para que sea aplicable a toda la región.